Bienvenidos y bienvenidas a esta charla que vamos a dar sobre el PIR intensivo. Mi nombre es Cristina Felipe, yo soy psicóloga clínica. Hace unos años estaba exactamente en la misma situación que vosotros, pues con la carrera recién terminada y sin saber muy bien por dónde tirar, ¿no? Con alguna idea de que lo que me gustaba era la clínica y pensar en poder trabajar en las consultas desde una perspectiva, pues, un poco más de, bueno, lo que tiene que ver con el hospital, el trabajar con el trastorno mental, con problemas psicológicos a nivel público. Y es verdad que el PIR era algo que me llamaba la atención, pero en su momento como que no conocía mucho sobre ello, ¿no? La idea de hoy es que podáis conocer en qué consiste el PIR, tanto lo que es la preparación PIR y el examen de acceso, como después la formación y el proceso de residencia, ¿vale? Tenemos aquí preparadas unas diapos, ¿vale? Voy a compartir pantalla para que podáis verla. Em, y bueno, sí me gustaría plantearos la posibilidad de que al final de la charla dejemos unos minutitos para dudas, preguntas, cosillas que vayan surgiendo. Me parece muy importante que salgáis de esta charla con la sensación de que sabéis muchas cosas sobre el PIR y al menos las suficientes para saber si es una opción que os interesa de cara al posgrado, al trabajo y todo. Es verdad que no suele ser muy conocido cuando estamos estudiando la carrera, entonces es normal que tengáis muchísimas dudas, preguntas, o que no las tengáis porque no conocéis, ¿no? Porque no tenéis suficiente información. Entonces, bueno, por eso me gustaría crear ese, digamos, espacio final para que todas las cosillas que queden pendientes las podáis preguntar, ¿vale? Tanto con respecto a la preparación como lo que es la formación PIR después. El curso del que os voy a hablar principalmente va a ser el PIR intensivo, que está orientado a las personas que ya tenéis la carrera terminada, el grado de psicología terminado, y os estáis planteando presentaros en la próxima convocatoria del año que viene, ¿vale? La de enero del año que viene. Estaréis preguntando, ¿no? ¿Realmente es posible sacar una plaza el año que viene, empezando ahora a estudiar? Pues esa es la pregunta que yo quiero contestaros, ¿no? Os hago spoiler, sí, es posible. De hecho, cada vez hay más personas que están sacando plaza en su primera convocatoria. Nos estamos dando cuenta de que de alguna forma el método que estamos utilizando de estudio sirve para que las personas rentabilicen mucho el tiempo de estudio que emplean y, bueno, sobre todo cuando acabamos de terminar la carrera, que estamos en un momento en el que tenemos todos los conocimientos muy frescos, pues puede ser un buen momento para empezar a estudiar. En el caso de que los que estéis aquí bueno, hayáis terminado hace tiempo, no pasa nada, porque como os voy a ir contando, durante la preparación PIR nosotros os vamos a facilitar todos los materiales, se van a dar muchas clases, se van a hacer preguntas, simulacros, vamos, que vais a repasarlo todo y rápidamente vais a recuperar mucho del conocimiento que teníais ya de la carrera, ¿vale? Antes de empezar a hablar de lo que es el curso PIR intensivo, vamos a hablar de lo que es el PIR, ¿no? Ah, aquí. La preparación PIR. ¿En qué consiste? ¿Es para mí? Sería la pregunta, porque bueno, si os voy a contar lo que consiste el curso PIR intensivo, lo más importante es que primero penséis si os interesa, ¿no? Esta opción. Cuando hablamos de PIR, estas siglas quieren decir psicólogo interno residente. Y hay dos maneras en las que podemos, digamos, referirnos a lo que es la preparación PIR. Por una parte tendríamos la preparación para el examen PIR, que sería la oposición en sí misma, que es para lo que nosotros, bueno, para lo que os vamos a contar, ¿no? ¿En qué consiste este curso de preparación PIR? Ese curso sería para poder presentarte al examen PIR, que es un examen que se convoca todos los años, un examen de acceso, que ahora os voy a contar mucho sobre este examen, os voy a explicar exactamente pues cómo es, qué formato tiene, qué es lo que te preguntan, pero bueno, que es importante que distingamos entre lo que es la preparación PIR para poder aprobar ese examen y una vez que aprobamos ese examen, lo que obtenemos es una plaza de formación PIR.
¿vale? Ya lo que sería durante 4 años recibir una formación especializada en psicología clínica. Actualmente, para los psicólogos, la única especialidad reconocida es la clínica. Entonces, no sé si os suena un poco el proceso MIR, EIR, FIR, BIR. Por lo general, el MIR, que es el más conocido, pues normalmente los médicos terminan la carrera, se preparan el examen MIR y cuando, dependiendo de la puntuación que saquen, pueden elegir una de las especialidades de MIR que hay, ¿no? La especialidad más cercana de MIR que tenemos nosotros, pues sería, por ejemplo, psiquiatría, pero bueno, hay muchísimas otras, ¿no? Neurología, pediatría, hay muchísimas. En el caso de psicología, ya os digo, de momento solo tenemos psicología clínica, se baraja la posibilidad de que en un futuro se pueda ofertar la especialidad de psicología clínica infantil, de psicología de atención primaria, de neuropsicología, pero bueno, de momento son cosas que se ponen sobre la mesa pero que no son oficiales. Actualmente, psicólogo clínico es la especialidad que existe para nosotros, para los psicólogos. Em, vale, para poder ser psicólogo clínico yo necesito primero prepararme para ese examen y una vez que yo tengo la plaza de formación, hacer esos 4 años de formación, esos 4 años de residencia y entonces ya tengo el título de psicólogo especialista en psicología clínica, ¿vale? Os lo digo porque, bueno, lo primero que tendréis que pensar es si queréis ser psicólogos especialistas en psicología clínica. Este título va a ser, bueno, vais a tener la categoría profesional de A1, ¿vale? Lo que sería un facultativo especialista de área. Facultativo, pues, ¿qué quiere decir? Que tomas decisiones, ¿vale? Que tienes la facultad de decidir sobre aspectos clínicos del paciente. ¿En qué se traduce esto en la práctica? Pues que tú vas a poder recibir al paciente en primera consulta, hacer una valoración y una exploración clínica, según la valoración, pues establecer un diagnóstico y según el diagnóstico, pues decidir cuál es el tratamiento, la alternativa terapéutica que más va a beneficiar al paciente. ¿Vale? Igualmente podemos dar altas clínicas, podemos hacer ingresos hospitalarios, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la parte clínica va a ser para lo que nosotros, digamos, estamos facultados, ¿no? Por eso somos facultativos. Yo cuando me preparaba el PIR esto no lo sabía, pero bueno, para que los que no sea la primera vez que estéis escuchando esto, pues no os asustéis. Psicólogo facultativo quiere decir que es lo mismo que un médico, ¿vale? Estamos, digamos, en la misma categoría profesional para que lo sepáis, ¿vale? Que eso luego en tema sueldo se traduce también en el mismo sueldo base, que eso es importante que lo tengáis en cuenta, ya os digo, cosas que a priori no sabemos, pero que cuando lo vamos conociendo llama la atención, ¿no? Otra cosa importante tiene que ver con si queremos trabajar en la pública y en la privada, ¿no? En el caso de que vuestro interés principal sea trabajar en la pública, la única forma de acceder al sector público es mediante el PIR, ¿vale? Actualmente es la única manera en la que se puede en la mayoría de hospitales de España. No sé si conocéis un poco la polémica que ha habido últimamente en Valencia con la idea de contratar psicólogos que no son clínicos, pero bueno, que sepáis que la tónica general y legalmente la manera de poder trabajar como especialista sería mediante la vía PIR, ¿vale? En la pública. Luego, el PIR también te habilita para poder trabajar en la privada, que si vuestras intenciones también abrir consulta privada y ser autónomo o trabajar en un hospital privado, el PIR te habilita para ambas cosas. Importante esto porque muchas veces preguntáis por la diferencia entre el PIR y el máster, ¿no? El máster general sanitario. El máster sería un poquito más reducido que el PIR porque son 2 años de formación, no son 4. Y el máster cuando lo terminas te habilita para trabajar en la privada, no en la pública. Hay otras diferencias también con respecto a la formación, por ejemplo, el tema de la remuneración, el máster no te pagan, en el PIR sí, ¿vale? Que son pues también aspectos que es importante que tengáis en cuenta. Una cosa importante para los que
tengáis una mente inquieta y seáis viajeros o guste conocer sitios, ya no solamente a nivel turístico de conocer otras ciudades, otras culturas, también el PIR te permite conocer otros modelos de trabajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque se pueden realizar rotaciones en el extranjero. ¿Esto de rotaciones qué es? ¿No? Las rotaciones son periodos en los que vais a estar trabajando en distintas unidades de salud mental en el hospital que vosotros elijáis. Cuando yo hablo tanto de que el PIR es la manera de acceder al sector público, me refiero a que la formación PIR, esos 4 años de residencia, se hacen en un hospital público y durante esos 4 años tú tienes un contrato en un hospital público. Durante estos 4 años, esas rotaciones van a ser el tiempo en el que tú vas a estar pues, trabajando en esos dispositivos. Pues bien, en el PIR, en nuestro, digamos, plan de formación, hay unos meses que se reservan y que están exclusivamente dedicados a rotar fuera de este hospital. Puedes hacerlo en otro hospital de España o puedes hacerlo en otro hospital del mundo, ¿vale? En mi caso, por ejemplo, mi rotación, lo que se llama rotaciones externas. Mi rotación externa yo la hice en Gran Canaria, en una unidad de patología dual y psicosis. Tengo otros compañeros pues, que se han ido a Australia, que se han ido a Nueva York, que se han ido pues, a Madrid, ¿vale? Pero que sepáis que durante este tiempo vais a poder también conocer otros modelos de trabajo distintos al de vuestro hospital y que os van a seguir pagando por ello, ¿vale? Porque esto de 4 años de formación remunerada, durante los 4 años completos de la formación PIR de la residencia, vais a estar cobrando un sueldo. ¿De cuánto es este sueldo? Pues aumenta en función del año. A los años de PIR se le llama pues R1, R2, R3 y R4, ¿vale? De R1 el sueldo base suelen ser unos 1.100 euros o así, y ya de R4 pues aproximadamente unos 1.400, ¿vale? De base. A ese sueldo se le suman las horas complementarias que nosotros hagamos. ¿Cómo son esas horas complementarias? Pues haciendo tardes o haciendo guardias en urgencia. ¿Por qué os digo tardes o guardias? Porque nuestro horario laboral va a ser de lunes a viernes de 8 a 3. Dependiendo de dónde estéis rotando, pues habrá dispositivos que se entran a las 8:30, algunos que se salgan un poquito antes, pero en general vuestro horario va a ser de 8 a 3. Vais a tener, por supuesto, vuestras vacaciones pagadas y vuestros días de asuntos propios. Si no recuerdo mal, son 22 días de vacaciones anuales y 6 días de asuntos propios. Además de los festivos, y si algún festivo cae en sábado, generalmente ese día lo podéis coger de asunto propio para en otro momento, ¿vale? O sea que bastante bien. Eh, a nivel de calidad de vida, ¿vale? De un tema de conciliación familiar, todo esto, pues bien, ¿vale? Porque es un horario bastante bueno. Esto os lo comento porque, bueno, a nivel de estabilidad, pues a nivel personal, económico y profesional durante estos 4 años, os aseguráis esta estabilidad. Probablemente una vez que terminéis los 4 años de formación PIR, podáis quedaros en el hospital en el que habéis hecho la residencia. Esto lo soléis preguntar, ¿el PIR te asegura trabajo de por vida? No. Bueno, ¿te asegura trabajo de por vida? Yo te diría que sí. ¿Te da una plaza para siempre en el hospital? No, ¿vale? Voy a reformular un poco esa respuesta. Tú sacas plaza con el examen PIR para esos 4 años, ¿vale? Durante esos 4 años haces la residencia y esa plaza es tuya. Pero una vez que terminas los 4 años, ya obtienes el título de psicólogo especialista en psicología clínica y te hacen un contrato ya con el título de psicólogo, ¿vale? Que el sueldo sube, casi el doble, para que lo sepáis, ¿vale? Entonces, con ese título ya podéis trabajar, o, podéis entrar en bolsa y os van llamando de hospitales para que vayáis trabajando. Luego hay otro examen que es la OPE, que es un examen que se convoca de manera anual, en el que nos vamos presentando cada año para ir sumando puntitos y poco a poco acercarnos más a lo que sería una plaza fija, ¿vale? Pero generalmente hay contratos en las ciudades y en los hospitales que buscamos. Que me decís, mira, yo es que no quiero trabajar en la pública y una vez que termine el examen PIR, lo que quiero, o sea, la formación PIR, lo que quiero es trabajar en la privada. Perfecto, puedes hacerlo también, ¿vale? Bien. Lo de la estabilidad económica va en este sentido, ¿vale? Que no solamente va a ser durante esos 4 años de estabilidad económica, sino que una vez que terminéis y tengáis el título, probablemente luego
salgan contratos que también nos faciliten una estabilidad. Os pongo mi caso, por ejemplo, yo terminé el PIRE, yo hice la residencia en el Virgen del Rocío, aquí en Sevilla, y cuando he terminado, pues ahora estoy con un contrato de interinidad. ¿Vale? Mis compañeras están trabajando, en fin, que la tasa paro PIR generalmente es un 0%, a no ser que alguien decida parar porque está haciendo el doctorado, porque está esperando una oportunidad profesional de otro tipo, pero generalmente todos los psicólogos clínicos están trabajando. Y luego el poder rotar por diferentes dispositivos. Esto que os hablaba de las rotaciones, el tiempo de rotación, ahora os voy a contar un poco cómo es este sistema de rotación exactamente y por qué dispositivos pasamos, pero que sepáis que no solamente vais a ver una consulta habitual de consulta externa, de atender pacientes y hacer un abordaje psicológico, sino que vais a verlo todo, ¿vale? Vais a ver al paciente con clínica aguda, vais a ver pacientes con una clínica o con un problema un poco más cronificado, vais a ver problemáticas sociales, vais a ver niños, adolescentes, adultos, vais a ver de todo, ¿vale? Y eso es bueno, lo que permite el PIR gracias a que podemos trabajar en la pública. Bueno, lo que os he ido contando probablemente os suene bien, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿cómo puedo llegar yo hasta ahí, hasta todo lo que os he contado? Pues primero hay que hacer el examen PIR. Como os decía antes, es un examen anual que se convoca normalmente a finales de enero y que computa tanto la puntuación que saques en este examen como los méritos académicos, es decir, la nota media del expediente que tengas de la carrera. Esto se suma el examen PIR cuenta un 90% y la nota un 10%, y en función de la puntuación que saques, pues se te va adjudicando plaza, ¿vale? En orden. El número uno, pues es el primero que elige el hospital que él quiera. Creo que para este año se han ofertado 270 y algo plazas, si no recuerdo mal. Pues ese sería el número de plaza. Si saca un número entre el 1 y el 270 y algo, pues tienes plaza PIR, ¿vale? ¿Cómo es el examen? Pues es un examen tipo test. Son 200 preguntas de 4 opciones de respuesta, solo una es correcta. Y siempre se añaden 10 preguntas de reserva, porque normalmente, pues en el examen PIR hay muchas veces que anulan alguna pregunta por alguna confusión en el enunciado o porque hay más de una opción de respuesta correcta. En fin, cada vez que se anula una pregunta, pues se tira de una de las de reserva. ¿Por qué os decimos esto y lo reseñamos aquí? Es importante porque las 10 de reserva cuentan igual, porque normalmente se anulan preguntas en el examen PIR, ¿vale? Entonces las de reserva no es que diga estas son, pues no, es que estas siempre se tira de ellas porque muchas veces anulan preguntas. De hecho, incluso a veces se han anulado preguntas de reserva, ¿vale? Entonces es importante que las contestéis igual con el mismo esfuerzo y con las mismas ganas que el resto. ¿Cuánto dura? Como veis, es un examen bastante largo, pues 4 horas y media, ¿vale? Como máximo se pueden sacar 600 puntos. No hay como tal un punto de corte porque esto depende de la puntuación máxima que saque el número uno y a partir de ahí como que se va calibrando, ¿sí? A lo mejor estáis pensando que era lo que yo pensaba. Que examen más largo, yo no estoy acostumbrado, cómo voy a estar 4 horas y media haciendo un examen. No os preocupéis porque en la preparación nosotros os vamos a dar muchos simulacros, vamos, un simulacro casi de manera semanal para que os entrenéis y estéis más que habituados a rendir durante tanto tiempo en un examen. Os vamos a dar muchos trucos, herramientas, se puede, ¿vale? Se puede perfectamente. Bueno, antes os he hablado de la plaza, ¿vale? Vemos que desde el 2016 han aumentado 146 plazas. La previsión para el año que viene, pues que sigan sumándose, ¿vale? Que sigan aumentando. Es verdad que todavía pues, queda mucho hasta alcanzar el máximo que se puede ofertar, que serían 494 vacantes. Estamos esperando esta intención de doblar las plazas que se ha anunciado por parte de la ministra de Sanidad.
está siendo una evolución lenta, pero está siendo una evolución, ¿vale? Cada año se están ofertando más plazas, también cada vez se le está dando más importancia a la salud mental, se está dando importancia a la figura del psicólogo clínico hasta un punto de que sea imprescindible en todas las unidades de salud mental. Y bueno, con esto la esperanza de que presentarnos al examen PIR cada vez es más posible que nos permita acceder a una plaza. Que no sé si habéis escuchado esto de yo tengo un primo, del amigo, del hermano, de mi vecino, que se ha presentado muchas veces al PIR y nunca saca plaza, y eso es imposible, y las personas que sacan plaza pues son personas celestiales, que eso es, bueno, no, ¿vale? Las personas que sacan plaza son personas normales y corrientes que un día decidieron empezar a estudiar, empezaron a estudiar y con estudios, haciendo simulacro y sabiendo descansar bien, pues sacaron una plaza, ¿vale? O sea, personas como tú y como yo, básicamente. La media para sacar plaza puede estar en unas 2, 3 convocatorias, pero sí que vemos que últimamente, como os decía antes, cada vez hay más gente que está sacando plaza en la primera convocatoria. Depende mucho de la organización, de que hagamos muchos simulacros y de que vayamos bien preparados al examen. Los resultados. Antes os decía, sospechamos que nuestro método funciona porque hay gente que saca plazas, ¿no? Fijaos si sacan plazas, que hay más de 840 pires con plaza PIR y el 70% de las plazas PIR son de alumnos nuestros, ¿vale? De alumnos a PIR. O sea, 7 de cada 10 son nuestros alumnos. Esto con esto quiero decir que somos la mejor academia y que no lo sé. Lo que sí está claro es que hay mucha gente que saca plaza con nosotros y que el sistema de repaso, las clases, los simulacros, la corrección de simulacros, el apoyo emocional, el acompañamiento en este sentido, que luego os voy a contar un poquito más, pues todo esto son variables que se van sumando y que hacen que sea muy, muy, muy probable que una persona bien preparada saque una plaza PIR y no una plaza PIR, una buena plaza PIR, ¿vale? Una buena plaza quiere decir una plaza que te permita, pues, hacer la residencia en el hospital que sueñas, ¿no? Que te gustaría, en el que te gustaría hacer la formación. Os voy a poner el vídeo de una de nuestras alumnas que ha sacado plaza en la última convocatoria, ¿vale? Cristina Campoy, os dejo por aquí el vídeo.
Bien, bueno, aquí tenéis el testimonio de una de las alumnas que sacó plaza con el intensivo el año pasado, ¿vale? Quién sabe si el año que viene, pues, los que estéis grabando este vídeo, pues hoy sois uno de vosotros. Ojalá que sí. Bien, la formación práctica durante el PIR, lo que hablábamos antes de las rotaciones, ¿vale? El circuito de rotaciones. Por entrar un poquito en materia y en contexto de lo que sería este circuito, es importante primero que tengamos una visual de cómo funciona el sistema sanitario, ¿vale? En nuestro país, en España. Hay tres niveles de atención sanitaria que como usuarios probablemente conozcáis, no sé si como profesionales también, que son pues el primer nivel, el médico de atención primaria, lo que sería la atención primaria como tal. Luego, nivel de atención secundaria, que serían las unidades especializadas. Pues, por ejemplo, si tienes algún problema endocrino, pues si tu médico de cabecera ve que lo que te está ocurriendo tiene que verlo un especialista, te deriva al endocrino, ¿no? Y luego estarían unidades de tercer nivel para casos en los que la clínica y la problemática que se presenta es más grave y necesita una frecuencia de tratamiento un poco más intensiva, ¿vale? En salud mental, ¿cómo se traduce esto? En primaria, pues estaría el programa de psicología clínica de atención primaria. Aquí se verían pues lo que tiene que ver con patologías, cuadros, fundamentalmente leves, moderados, ¿vale? Que se puedan ver precisamente a ese primer nivel. Una vez que vemos que la persona alcanza una gravedad que ya interfiere gravemente en su vida diaria, en sus proyectos vitales, en su trabajo, en sus estudios, en sus relaciones, em, ya hablamos tanto de adultos como de niños, ¿vale? Em, el médico de cabecera o nosotros, en el caso de que estemos viendo a este paciente o a estos pacientes en atención primaria, se derivaría a una unidad de salud mental comunitaria, ¿vale? Que serían los dispositivos de segundo nivel. Estos dispositivos están formados por muchos especialistas, ¿vale? Tendríamos psicólogos clínicos, psiquiatras, enfermeras o enfermeros especialistas en salud mental y también hay otros profesionales que son pues trabajo social, personal administrativo, auxiliar de enfermería, ¿vale? El equipo de salud mental se puede también conocer como unidades de salud mental comunitaria, centros de salud mental, lo que se llama como el CSM, ¿vale? Esto depende mucho de la ciudad, pero bueno, en general que tengáis esta idea de que es un equipo precisamente porque se funciona como un equipo en red, ¿no? Tú atiendes al paciente. Y puede que el paciente tenga algún tipo de problema pues anímico, ¿no? Por ejemplo, una depresión, pero que esta depresión venga acompañada pues de síntomas psicóticos o de, más allá de lo clínico, ¿no? De problemas sociales, económicos, laborales, pues en función de lo que nosotros vayamos valorando, podemos seguirlo nosotros o podemos seguirlo nosotros conjuntamente en derivación pues, y en coordinación con el psiquiatra, con la enfermera, con la trabajadora social, ¿vale? Importante que se haga un seguimiento conjunto. Cuando ya el paciente alcanza un diagnóstico, una gravedad, pues que no se puede tratar en una unidad de salud mental, porque bueno, las unidades de salud mental ofrecen una asistencia muy eh, espaciada en el tiempo, a veces no con con la intensidad que las personas necesitan en su tratamiento. Cuando ya esto alcanza unos niveles muy altos de gravedad, se deriva a un tercer nivel, ¿vale? En los terceros niveles encontramos unidades muy especializadas de tratamiento. Estarían, por ejemplo, el hospital de día, las comunidades terapéuticas, las unidades de rehabilitación. Ahí normalmente suele haber programas y protocolos específicos de atención a ciertos problemas, ¿no? Pues, por ejemplo, un programa de intervención temprana a trastorno límite de personalidad, o un programa de primeros episodios psicóticos, o un programa de prevención de suicidio. Hay como programas específicos que permiten, como son unidades más cribadas, digamos, porque ya os digo, suelen ser derivadas de las unidades de salud mental, a veces sí que vienen derivadas de otro tipo de dispositivos, ¿vale? Pero generalmente ya viene un poco más cribado. Eso permite
y está orientado a que al paciente se le pueda ver con mucha más frecuencia, ¿vale? Frecuencia semanal, quincenal. También se suele ofrecer atención a familiares. En todas estas unidades, por ejemplo, cuando trabajamos con niños, vamos a ver que es muy importante la coordinación, pues con servicios sociales, con los colegios, ¿vale? La coordinación interprofesional también es muy importante, el que podamos coordinarnos con médicos de otra especialidad o dentro de nuestro equipo con el resto de profesionales. Em, Hay, por ejemplo, pues, Faisén, pues que conozcamos cuáles son los profesionales que trabajan en este tipo de servicios, qué pacientes son los que se pueden beneficiar de algunos programas, bueno, todo esto lo tenemos que conocer. ¿Cuál es la mejor manera? Haciendo el PIR, porque haciendo el PIR estás inmerso dentro de esa red y eso es lo que te va a permitir, pues, tener fluidez y manejo en conocer cuáles son todas las redes de derivación, de coordinación. El trabajo en red es muy importante, ¿vale? Cuando estamos hablando de salud mental a nivel público. Aquí os ponemos algunos ejemplos. Bueno, esto va a depender mucho del hospital, de la ciudad, de los programas que existan, pero en general estas son las unidades por las que nosotros vamos a rotar. ¿Cuánto tiempo rotamos en cada una de ellas? Eso depende del hospital. Generalmente los tiempos más prolongados suelen ser en las unidades de salud mental comunitaria y luego, pues, os cuento por ejemplo, en mi hospital, ¿no? En la unidad de salud mental comunitaria eran 8 meses de R1 y 4 o 5 meses de R4. Unidad de hospitalización, por ejemplo, lo que se llama la unidad de agudos, cuando el paciente está pues clínicamente agudo, clínicamente descompensado y tiene que ingresar para poder lograr la estabilización clínica, ¿no? Bueno, en este caso yo roté 4 meses, hay otros hospitales donde se rota más, otros donde se rota menos, ¿vale? En comunidad terapéutica, hospital de día, unidad de rehabilitación, pues 4 meses también suele ser la tónica general. Si hay alguna unidad concreta que os interesa conocer y a la que os gustaría trabajar, pero no la hay en vuestro hospital, porque eso puede ocurrir, ¿vale? Que hay hospitales que están muy dotados de todo tipo de programas y hay otros que dices, jolín, pues me gustaría rotar en una unidad de, no sé, de cuidados paliativos y en mi hospital no la hay, ¿vale? Pues puedes pedir la rotación externa en otro hospital que sí tenga un programa específico para eso y hacer esa rotación externa de cara a formarte más en ese sentido. Pues os voy a contar cómo es el método de estudio para poder llegar al examen PIR con todo el conocimiento y con la preparación suficiente para sacar una plaza, ¿vale? Bueno, en lo primero, nosotros confiamos en que los repasos van a ser como la herramienta fundamental para poder llegar al examen PIR con los conocimientos bien asentados. Entonces, el método de estudio que nosotros vamos a poner en práctica es por fases. Vamos a tener 3 fases de estudio durante todo el curso. Una primera fase, que es la fase de contacto, que como su propio nombre indica, pues sería una primera toma de contacto con todo el contenido. Vais a tener disponibles los manuales, clases grabadas de años anteriores, vais a poder ver los simulacros, hacer preguntas. Luego os voy a contar, porque hay muchísimos recursos, ¿vale? Además de los libros y de las clases, hay muchísimos otros recursos. Los vais a tener disponibles desde el principio y en el caso de las personas que se matriculan en junio, pues este sería la primera toma de contacto, ¿vale? En vuestro caso, que os matricularíais ahora en agosto, habría una pequeña fase de contacto al inicio y con la idea de que poco después ya podáis empezar la fase de consolidación, ¿vale? En la fase de consolidación lo que se hace es, digamos, un repaso muy minucioso, muy detallado de todo lo que hemos ido viendo durante la primera toma de contacto, ¿vale? Em, ¿Cómo se hace esto? Centrándonos mucho en preguntas, en cosas que han caído en las preguntas de los últimos años del examen PIR. ¿Por qué? Porque sabemos que gran porcentaje del examen PIR está formado por preguntas que ya han sido antes expuestas en convocatorias anteriores. Esta va a ser la fase más larga, como estáis viendo, y la que más os va a servir para poder sacar plaza, ¿vale? Así que en esta fase es importante que dediquemos mucho tiempo al estudio, al repaso, a la lectura detenida, profunda, hacer esquemas, resúmenes, dibujos, lo que necesitéis, ¿vale? Nosotros os vamos a facilitar mucho material, además de los libros, vamos a facilitar esquemas, reglas mnemotécnicas, resúmenes, para que también los tengáis, ¿vale?
Y una vez que ya terminamos la fase de consolidación, para asentar bien lo aprendido y sobre todo las cosas más preguntadas, tendríamos la fase 3, que es la fase de repaso, que ya sería pues los 2 últimos meses previos al examen. Durante las 3 fases vais a tener clases en directo, dependiendo de la modalidad en la que os matriculéis, pues serán presenciales o serán online. En el caso de los presenciales, que sepáis que todas las online las vais a poder ver. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay alguna clase presencial a la que no podéis asistir, podéis verla después en diferido, la teórica que se haya grabado a nivel telemático, a nivel online. Y luego también vais a tener simulacro programado aproximadamente una vez a la semana, corrección de simulacro, no completo, pero sí de las preguntas más importantes. Vais a tener también tutoría, que, bueno, no lo habéis escuchado por error mío, pero Cristina, por ejemplo, comentaba que uno de los recursos que más le ayudaba durante su preparación era la tutoría, ¿vale? Cuando os matriculéis vais a tener asignado un tutor que va a ser quien os acompañe durante todo el proceso y os vaya dando una orientación tanto docente como también emocional, de gestión de estudio, de técnicas y recomendaciones de estudio, ¿vale? Todo eso lo vais a tener. Aquí, bueno, que veáis, ¿no? De un vistazo, ¿cuántos recursos tenemos? Tenemos muchísimos recursos porque estamos 100% convencidos de que el estudio únicamente, modo pasivo del leo, 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 no es suficiente para sacar plaza, ¿vale? Hay que repasar de muchas maneras y queremos también intentar que la oposición, que sabemos que es dura y que es difícil, sea lo más liviana posible. ¿De qué forma? Pues favoreciendo que se pueda repasar de miles de formas. Primero, en cuanto a los manuales, pues son manuales que están resumidos, vais a tener un manual por cada asignatura. ¿Cuáles son las asignaturas que tenemos durante la preparación PIR? Las mismas que habéis estudiado durante la carrera, al principio os lo decía. Ahora que está todo fresquito, es un buen momento para empezar, ¿vale? Pues ejemplos de asignaturas: psicología clínica, tratamiento psicológico, psicoterapia, evaluación psicológica, psicología básicas, experimental, que sería lo que unifica la parte de psicometría, de métodos experimentales, psicología de la salud, psicobiología, en fin, bueno. Seguro que todas estas os suenan porque son cosas que estudiamos durante la carrera. Lo bueno de los manuales, pues que cada año los actualizamos, incluyendo todas las preguntas que han caído en el último examen PIR. Es decir, te vas a estar estudiando lo más actualizado posible todo el contenido. Además, nosotros en los manuales, pues además de que está toda la información de los manuales de referencia resumida, incluimos reseñas de preguntas que han caído en el examen. Pues, por ejemplo, si te estás leyendo la teoría cognitiva de Beck en la parte de depresión, si eso lo preguntaron en el año 2014 en la pregunta 74, pues en el mismo párrafo ponemos PIR 2014, pregunta 74. Por si tú quieres ver cómo es la pregunta, repasarlo bien, lo puedas ver. Eso también de un vistazo te permite en un párrafo ver cuáles son las cosas más preguntadas, porque además lo señalamos en verdecito, ¿vale? Estas reseñas. Manuales vienen ya con esquemas, con resúmenes, con reglas mnemotécnicas, con un montón de dibujitos que hacen que la memoria visual se refuerce mucho. Y además son manuales con anillas y, digamos, de pasta blanda, ¿vale? De tapa blanda, porque eso también queremos que sea sencillo para vosotros poder transportar los manuales, que esto es algo importante. Si sois más amigos de manual en formato digital, también vais a tener una aplicación de manuales APIR, que es una aplicación muy chula porque es como si cogieras un papel, pero en vez de formato papel, pues en formato digital. Se puede apuntar cosas, se puede subrayar, y algo muy interesante es que mediante esta aplicación puedes buscar palabras y te dirige directamente a la página en la que se habla de esta palabra, ¿no? Que muchas veces no sé si os ha pasado estudiando, a mí me pasaba mucho, que se te viene un autor a la cabeza, una palabra en la cabeza y dices tú, no sitúo esto de dónde me viene, quiero repasármelo, pues con la aplicación de manuales puedes ir directamente a ese contenido. Después, simulacro. Ya os decía, más de 30, ¿vale? Más de 30 durante el curso porque ofertamos muchísimos simulacros. Todos ellos van a ir con un cuadernillo de examen, el examen PIR, que os he contado cómo es el formato, pero no cómo es físicamente. Se entrega un cuadernillo con todas las preguntas y luego se entrega una plantilla
con, digamos, todos los números y las 4 opciones. Entonces, tú lo que le tienes que entregar al tribunal de examen es la plantilla. El cuadernillo antes dejaban que nos lo lleváramos, ahora no dejan, no sé si en un futuro podrán dejar, pero ese cuadernillo lo podéis pintar como vosotros queráis, lo podéis guardar todo lo que queráis, todo lo que queráis. Entonces, bueno, nosotros los simulacros lo hacemos en el mismo exacto formato que el del PIR original. ¿Para qué? Para cuando os presentéis al examen PIR, que tengáis más que habituado lo que es el manejo de ese tipo de examen. Tema de calendario, importantísimo. Sabemos que hay muchas asignaturas, hay muchos temas, hay muchos contenidos, hay muchas cosas que estudiar y organizarse en el estudio de eso puede ocupar muchísimo tiempo. Entonces, nuestra prioridad es que vuestro tiempo sea lo más eficiente posible, que las horas que dediquemos al estudio sean al estudio y a la preparación y no dedicar tiempo a otras cosas que no lo merecen, como puede ser el organizarse, ¿no? Entonces nosotros os vamos a dar, cuando os matriculéis, un calendario de cada una de las fases con una propuesta de planning de lo que tenéis que estudiar, con todas las actividades incluidas ahí, ¿vale? Pues cada día se os va a decir exactamente cuáles son los temas de cada asignatura que tenéis que estudiar y normalmente se reserva el sábado de esa semana para dar una clase de la asignatura que os ha tocado estudiar esa semana, para que podáis repasar en esa clase. En el calendario vienen incluidos tanto tutorías como simulacros, como clases, como el descanso, ¿vale? Eso sí, el calendario se puede adaptar, ¿vale? Imagina pues que estás trabajando y que solamente tienes disponible para descansar los martes. Pues el tutor, ¿vale? Tú le puedes escribir para decirle, mira, mi situación personal es esta, o yo trabajo todos los días de 9 a 1, solamente tengo disponible la tarde para estudiar. ¿Habría alguna manera de organizar el calendario para ajustarme a mi situación personal? Pues el tutor te hace unas recomendaciones, te puede reorganizar el planning y eso es tiempo que te ahorras, ¿vale? El tutor va a ser una persona recién examinada, es decir, que ha pasado hace nada por lo que has pasado tú, así que esa figura cercana ayuda muchísimo durante la preparación. Luego tenemos un chatbot, el típico chat al que le preguntas cualquier cosilla y te responde al momento. Pues este chat facilita mucho el estudio porque hay muchas preguntas que se repiten y muchas dudas que se repiten entre los opositores y hay veces que si le preguntas al profesor, pues se demora un poquito en contestarte, ¿no? Esto hace que instantáneamente tú ya tengas tu respuesta y, bueno, facilita mucho el estudio. Todos estos recursos digitales, las tutorías, las programaciones, todas las clases, todo lo vais a tener dentro de la plataforma, ¿vale? Que es un campus virtual, se os va a dar un usuario y una contraseña para que podáis acceder a él y durante todo el curso podéis entrar. Nuestra metodología, como estáis viendo, pues el centro sois vosotros, siempre vamos a querer adaptarnos a la situación que tengáis vosotros. Y bueno, eso tranquiliza porque aunque sí que utilizamos recursos y una programación que intentamos que sea lo más general posible, después queremos adaptarnos a vosotros. Aquí pone libro gordo. El libro gordo es, bueno, una especie de Biblia del PIR, donde vienen incluidas todas las preguntas de los últimos 10 años del examen PIR. Viene la pregunta, las opciones de respuesta y abajo la opción de respuesta correcta y un comentario de por qué esa opción de respuesta es correcta y por qué el resto son incorrectas, ¿vale? Este libro os lo tenéis que saber de pe a pa, porque si os sabéis esto vais a tener más del 50% del examen sacado porque todos los años repiten preguntas, a lo mejor no literales, pero sí mismo contenido, cambiando alguna opción de respuesta, pero que al final la pregunta es la misma, en fin, que es muy interesante. Y además también para repasar al final de cada día, si te estás estudiando algo y quieres repasar de las preguntas que han caído en los últimos años sobre esa asignatura, te puedes ir al libro gordo y lo ves, ¿vale? Los docentes son especialistas en la asignatura, generalmente son también psicólogos clínicos, ¿vale? Y vais a tener muchas aplicaciones de ayuda al estudio, pues aplicaciones de preguntas, aplicaciones de flashcards, que son como unas tarjetitas en las que podemos ir repasando algunos conceptos. También vais a tener podcast. Bueno, hay muchísimas cosas que cuando os matriculéis vais a dedicar un día a revisar cuántos son los recursos, ¿vale? Aquí tenemos, os voy a dejar un vídeo con todas estas tecnologías bien desarrolladas. Voy a ponerlo unos segundos para que me confirméis si se escucha y si es así, ya lo dejo, ¿vale?
La inteligencia artificial de APIR. Vale, voy un momentito al chat para confirmar que se oye bien. ¿Se oye bien? ¿Habéis escuchado el principio del vídeo? Sí, vale, perfecto, gracias. Venga, pues le doy caña. La inteligencia artificial de APIR, supervisada por nuestros académicos, trabaja para ti, con el respaldo de los mejores socios tecnológicos, Microsoft, Tempersl. Hemos creado una plataforma que se adapta a tu forma de estudiar. Sabemos que es lo más rentable para tu preparación. Por eso te marcamos objetivos estratégicos, tanto grupales como individuales, siempre personalizados para ti. Nuestra base de preguntas es totalmente configurable. Filtra por nivel de dificultad, asignatura o tu propio historial de exámenes para reforzar lo que más necesitas. En APIR te acompañamos para que no tropieces dos veces con la misma piedra. Transforma tus fallos en aciertos. Con solo un vistazo a tu GPS APIR, sabrás dónde estás y hacia dónde quieres llegar. Tú eliges la meta, nosotros te llevamos de la mano. Además, tendrás el calendario más eficiente y una plataforma que pone a tu disposición todos los recursos a la carta. Decide cuándo estudiar, a qué ritmo seguir tus clases o cómo distribuirlas según tu tiempo. Y algo exclusivo de APIR, tu propio chatbot. Un asistente personalizado, siempre disponible y supervisado por nuestro equipo académico, para garantizarte respuestas fiables en todo momento. Confía en APIR, el aliado que piensa por ti para que tú solo te enfoques en avanzar. Muy bien. Creo que bastante aclaratorio el vídeo, ¿no? Hay muchísimos recursos, generalmente todos los alumnos valoran muy positivamente estos y yo creo que os va a servir mucho para la preparación. A nivel emocional, bueno, una novedad importante de este año es que incluimos el acompañamiento emocional y lo que tiene que ver con la gestión del estrés durante la preparación PIR, ¿vale? Sabemos que es un momento de vuestra vida muy importante, muy estresante, y que esto pues, va a ser una pieza importantísima durante vuestra preparación. ¿Qué incluye este programa? Incluye actividades comunes, que son 3 charlas que se van a hacer de forma grupal al inicio de la fase 1, de la fase, perdón, al inicio de fase, no de la fase 1, sino de cada fase. Y luego una charla grupal de afrontamiento del examen. Y luego también va a haber una sesión individual con el psicólogo clínico que elija. Esto, por supuesto, va a estar impartido por llevado a cabo por psicólogos clínicos. El objetivo de esto va a ser no solo prevenir el desgaste emocional que puede suponer la preparación, sino que también podéis potenciar muchas habilidades, ¿vale? De afrontamiento, de planificación, de gestión, de resiliencia, que bueno, es una etapa difícil, como decíamos, y creemos que esto os va a ayudar a transitarla de una manera muy, muy saludable y eficaz, ¿vale? Que al final lo que nos interesa es que salgamos, que lleguemos vivos al examen, ¿no? El acompañamiento propone una visión integradora, primero entender al opositor como una persona que está en desarrollo, que tiene miedo, que tiene expectativas y que tiene unos valores que tienen que ser escuchados y atendidos, ¿vale? No solo somos personas que estudian, somos personas y dentro de que somos personas, uno de nuestros objetivos va a ser el PIR, el principal cuando estamos estudiando, pero eso no quiere decir que solo nos limitemos a eso, ¿vale? Entonces, bueno, esta intervención no va tanto solamente a contenido de estudio, sino que también favorece más el autocuidado, ¿vale? Y que afrontemos la preparación de una forma consciente, de una manera, pues lo que dice aquí, ¿no? Equilibrada, sostenible a lo largo del proceso. No vale, pues, dejarlo todo al principio, o sea, darlo todo al principio de la preparación y llegar al examen exhausto, ¿vale? Todo lo contrario, hay que ir poquito a poco dosificando. Habrá momentos en los que estemos mejor, momentos en los que estemos peor, pero más o menos ir guardando un equilibrio, ¿vale? Los profesores y los tutores van a ser, como os decía antes, personas que han pasado por la misma situación, que han hecho ya la residencia, que son psicólogos clínicos. Y bueno, son cercanos, tienen formación y todos los años se evalúa súper bien a los profesores, ¿vale? De hecho, es el recurso mejor valorado. Siempre están disponibles. Como os decía, por ejemplo, pues si queremos hacer algún ajuste en la planificación de estudios, podemos contar con ellos, ¿vale? Y bueno, aquí ponemos algunas carillas que seguramente os suenen.
Bueno, resumiendo un poco todo lo que os he contado, ¿vale? Desde ya podéis iniciar la preparación, podéis elegir entre la modalidad online o presencial y vais a poder disfrutar de todos los recursos de APIR desde el principio, ¿vale? Importante, os he hablado mucho de que el intensivo es con la idea de que podáis sacar plaza en enero, ¿vale? Yo quiero que en enero de 2026 vosotros tengáis la plaza. Pero bueno, también entendemos que es posible, pero no es lo más fácil, ¿vale? Sacar plaza a la primera. Entonces, para daros tranquilidad, de manera gratuita, os regalamos otro curso, otro año de formación con nosotros, en el caso de que no saquéis plaza a la primera, ¿vale? Os damos una garantía de repetición de que si no sacáis plaza con nosotros en enero, os regalamos otro año, ¿vale? Y ya no solamente la tranquilidad de que si no sacas a la plaza a la primera, vas a tener otro año, otra oportunidad para poder sacarla, también de alguna manera queremos reconocer todas las horas de estudio que supone el PIR, porque el PIR no es solo saco o no saco plaza. Independientemente de que saques una plaza, la cantidad de información, de formación, de preparación que tienes, eso nosotros lo queremos reconocer de alguna manera. Entonces, os vamos a dar una convalidación del máster en intervención psicológica y salud mental de hasta 60 créditos, ¿vale? También de manera incorporada ya en el curso. Estas son las sedes que tenemos. No sé si hay alguna que os pilla cerquita de casa. Bueno, tenemos muchas, ¿vale? Ya hemos formado a más de 100.000 sanitarios en estas sedes, tanto presencial como online. La dejo aquí unos segunditos para que veáis y detectéis esta es mi ciudad. Ahí es donde yo voy. Vale. Y bueno, os cuento los precios, ¿vale? Por asistir a la charla vais a tener un descuento aplicando el código de matriculación, ¿vale? Actualmente os podéis matricular con un precio promocional de 100 euros. En el caso de que os interese la modalidad presencial, se os quedaría en 2.132 euros si lo decidís pagar en cuotas, ¿vale? Con la matrícula ahora de 100 euros. Y luego fraccionado en 7 cuotas de 290 euros. Eso sí, si lo pagáis de una vez, os rebajamos un 10%, ¿vale? Se os queda en 1.918 euros. Importante el descuento porque sin esta promoción el curso costaría 2.332 euros, ¿vale? En el caso de la formación online, de que os matriculéis en la modalidad online, el pago en cuotas os saldría en un total de 1.648 euros, pagando ahora la matrícula de 100 y el resto fraccionado en 7 cuotas de 221. Y luego, de igual forma que en el presencial, si pagáis de una vez en pago único, se os hace una rebaja del 10%, ¿vale? Se os quedan 1.483 euros. En el caso de precio fuera de charla, fuera de promoción, serían 1.848. Así que, bueno, os animo a aprovechar esta promoción que es bastante buena. Bueno, si os queda alguna duda, alguna pregunta sobre cómo aplicar el descuento, sobre cuáles son los pasos para matricularme. Si, oye, os ha encantado la charla PIR, pero veis que el PIR no va con vosotros y estáis pensando en hacer un máster, una especialización en algún tipo de experto, que sepáis que en APIR no solamente ofrecemos la formación PIR, sino que tenemos muchísimos máster, ya os digo, expertos, cursos, se ofrecen muchas cosas que a lo mejor pues, os pueden interesar, ¿vale? Así que cualquier cosilla le podéis escribir a mi compañera Azuri en el teléfono que aparece aquí, 677 60 67 36. También podéis bichear un poquito sobre toda la información en nuestra página web, www.amireducacion.com. El correo es info@academiapir.com y también os animo a seguirnos en Instagram, @pirpsicología, porque ahí vamos subiendo muchas cositas sobre nuevas charlas que se van dando, códigos promocionales, hacemos directos sobre información nueva que va saliendo sobre el PIR, ¿vale? Así que aquí os dejo esto por si os es de utilidad. Así que nada, os esperamos aquí para empezar a estudiar el PIR y que podamos ir juntos a por la plaza.